Listo. Bueno, Andrés, primero que todo, te doy las gracias por disponerte de este espacio que vamos a tener. Cuéntanos un poco de ti, quién es Andrés, a qué te dedicas, qué haces, qué estudiaste, quién eres tú. Bueno, yo soy Andrés Álvarez, soy un joven apasionado por las motocicletas, me encantan y siempre me había encantado el tema de, yo soy muy, digamos, como muy cuadriculado, muy metódico, muy al orden, a la organización, a la estructura. Entonces estudié pues una ingeniería de sistemas, ya pues regraduado, gracias a Dios, y no la ejerzo, pero ha sido mucho conocimiento que me ha permitido avanzar en los procesos de mi vida y conocer personas maravillosas que sí están, digamos, como en el ejercer de eso, pero yo me dediqué fue a la pasión mía que son las motocicletas. ¿Y qué haces en el tema de las motos? Eh, Todo el tema que es venta, accesorios, equipamiento para la moto y para... Entonces son todos los artículos pues que necesita este tipo de persona que se transporta en este vehículo, porque la idea mía es no solamente ver la motocicleta como un medio de transporte y ya, sino que va un poco más allá. Va un poco más a, puede ser sí, efectivamente tu herramienta de trabajo, puede ser tu transporte para el uso diario, puede ser, hay literalmente personas que les encanta salir de viaje, vean sea solas o acompañadas pues con un grupo, para, digamos, desestresarse, para conectar con la moto. Eso es un sentimiento pues que se siente muy chévere. Entonces fue maravilloso y encantador encontrar esta comunidad porque le permite a uno conectar como con esa pasión, con esa vocación, con esa decisión de hacer y de entender cómo funcionan las cosas, tú por qué estás presente, por qué te gusta esto, por qué no te gusta aquello. Entonces, para las personas que realmente están interesadas, es una comunidad que te acompaña en todo momento, que te proyecta en muchos ámbitos como de tu vida y que nunca te va a dejar solo, que siempre vas a tener ese acompañamiento, perdón, esa escucha y esa motivación de como de superarte a ti mismo. ¿Y por qué elegiste unirte a estudiar, por ejemplo, el diplomado de brújula interior con nosotros? Bueno, el diplomado yo lo tomé porque, como te indicaba, no tenía ese norte o esa brújula y me ayudó demasiado, demasiado en muchos aspectos importantes como el tema de sanación, como el tema de un montón como de creencias, digamos un sistema de creencias y no hablamos como de religión, sino de cosas que vienen heredadas pues como de la familia o ese tipo de cosas. Haciendo el diplomado encontré una, pues como una liberación, como un respiro, me saqué como algo que tenía cargado de algo que ni siquiera me correspondía a mí, sino que entiende uno el por qué, bueno, ya entendí fue por qué me pasó esto, o entendí por qué me tocó vivir esto o esta otra forma. Te abre mucho la mente, te abre mucho los ojos de entender el por qué te pasan y te suceden las cosas. Entonces, tú sabes que ahí tenemos diferentes módulos, tuviste un grupo súper bacano y digamos que entraste buscando esa brújula, ese sentido, ese norte, pero ¿hay algo en particular durante la formación que hiciste en el diploma de brújula interior que tú digas, esto que vi aquí realmente me ayudó, qué fue y por qué fue tan efectivo? Fue muy efectivo porque me ayudó demasiado con el tema de canalizar las emociones. Yo soy una persona muy extrovertida, entonces boto emoción a diestra. Me ayudó a canalizarla, a tener, como te decía al principio, soy una persona muy cuadrada, muy metódica, entonces me ayudó como a canalizar, a enderezar, como a llevar ese control emocional. Fue lo que me conectó y también me encantó demasiado todo el tema, digamos, como de la parte de las finanzas, por así decirlo. Me apasionó, me encantó demasiado. Me encanta, a pesar de que ni siquiera me dedico pues al tema de finanzas, me gustan demasiado entender por qué, cómo funciona, por qué es así, de qué forma el dinero, de qué forma esto, aquello. Y eso hace parte como de ese tema de las creencias, de pronto que uno tenga erradas o peleas internas que uno tiene como con el dinero. El diplomado y en brújula encontré, digamos, como ese norte o esa razón de por qué uno guiarse. ¿Qué viste en el módulo financiero? Porque yo sé que tocamos un módulo donde hablamos de las finanzas personales, el tema de la libertad financiera. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? O sea, ¿qué hizo clic en ti el haber visto esa clase? Lo que más me hizo clic fue entender el hecho de el valor que yo le puedo entregar a las personas, porque lo hago incluso en mi ejercer de esta pasión de las motocicletas y es muy entendible que, por ejemplo, como pueden haber muchos más,
¿sí? Las cosas como son de la venta de los productos y accesorios. Pero ¿qué me diferencia a mí de por qué, sabiendo que el producto puede ser el mismo el producto, qué me diferencia a mí o ese valor agregado o esa parte diferencial del por qué la persona decide comprármelo a mí? Eso fue, digamos, como en ese módulo que conecté, el hecho de encontrar ese valor mío, de hacerme sentir diferente como a los diferentes negocios pues que puedan existir de este ámbito. ¿Y qué sientes tú, Andrés, cuando pasas por Brújula? Si pudieras definir uno, dos, tres grandes resultados que tú sientes que hayas logrado, ¿cuáles serían? El tema del control emocional, el tema de la parte de finanzas personales, como el tema pues de tener ese orden, y el tema del valor o del, no un poco ya tanto del finanzas, sino del valor propio como de persona. Yo por qué estoy como aquí y a qué vine y qué es lo que yo le puedo entregar a las demás personas que se encuentren pues como en mi camino. Y en todo ese aprendizaje que has ido teniendo, si tú te comparas y ves al Andrés de antes, el que llegó por primera vez, el que empezó a estudiar, el que tenía cuestionamientos de qué hacer con su vida, ves el Andrés de hoy, ¿cómo ha cambiado tu vida desde que empezaste a lograr esos buenos resultados? Me ha cambiado exageradamente para bien porque siempre lo he hecho, esa parte como organizacional o esa parte ordenada me ayudó demasiado. Eso fue brutal, eso fue entender que va uno como por la vida como tratando de agarrar como de diferentes cosas, diferentes ámbitos, pero no encuentro solución, sino que acá están las herramientas, acá están las bases, acá vas a poder encontrar esto que tú necesitas y aplicarlo vida para tu ser mejor. Entonces yo me veo, digamos, como hace tiempo y yo digo, veía muy difuso, veía muy borroso, no tenía como el norte claro, no tenía como el énfasis del por qué, pero ya ahora sí, ya ahora encuentro ese énfasis, ya me encuentro dentro de mí mismo, ya me encuentro el valor que puedo entregar, ya me encuentro esa estructura organizacional de persona, de valor, de finanzas, todo esto. Entonces sí hay un cambio realmente muy significativo y muy chévere, digamos, en mí, pues como persona. ¿Y tú crees que, por ejemplo, haber pasado por acá y lo que has ido aprendiendo te ha podido aportar en esa transición que tuviste tú, porque tú de cierta forma ejerciste tu profesión de ser empleado y pasar ahora a emprender, montar tu empresa, organizar, vender, manejar tus finanzas, tus costos? ¿De qué forma lo que aprendiste en Vibra te pudo ayudar a hacer esa transición? Esa transición me ayudó muchísimo porque es que encontré en la parte que me faltaba, como decir, la pieza de aquí es donde es y aquí estas herramientas que vas a obtener acá te van a servir para lo que tú estás proyectando. Porque cuando, digamos, uno entra, o todavía, pues, digamos, uno entra como con la mente difusa, y ya después de que aprende las técnicas, aprende cómo funciona, aprende, literalmente yo tengo una carpeta donde tengo todo anotado, todo sin falta de todos los módulos. Y cuando, digamos, pierdo como ligeramente el norte o algo así, venga, que es que necesito ver mis apuntes, necesito volver como a centrarme, digámoslo así. Y imagínate, vámonos al pasado, listo, vámonos al Andrés de antes. Sí. Ese Andrés que, como decías, que está buscando su brújula interior, que quería tener su norte, que se batallaba si me dedico a esto, me dedico a lo otro. ¿Dónde estarías tú si no hubieras entrado a estudiar con nosotros, no hubieras pasado por brújula, no hubieras tomado acción? ¿Dónde crees que estarías hoy mismo si no hubieras entrado a la escuela, aprendido lo que aprendiste y aplicado lo que estás aplicando? Bueno, yo creo que estaría, obviamente, digamos, en mejor posición a como uno arranca, pero te diría que se sentiría de pronto uno como con una falta como de sentido, como con una falta de norte, como que harías las cosas, pero no entenderías tampoco por qué las estás haciendo. Digamos, sí, llevo, no sé, 15, 10 años trabajando en algo que estudié, pero más allá de eso, ¿qué le puedes rescatar o qué puedes tú entender o beneficiarte del por qué lo hiciste? Es como esclarecer el hecho de, sí, yo sé que estoy acá sentado, pero es entender el por qué estás acá sentado. Entonces es eso lo que ha marcado la diferencia, pues como decir, entre lo que es el hoy el Andrés y el Andrés de hace tiempo. ¿Tú crees que comparando los dos Andrés,
si no hubieras aprendido lo que aprendiste, hubieras emprendido y montar la empresa que estás montando hoy? Realmente yo creo que no hubiese, de pronto tuviese uno la idea, de pronto a uno lo hubiera paralizado el miedo, porque el miedo incluso es una de las, digamos, como de los sentimientos de los cuales uno se asusta, digamos, entre comillas, porque le teme enfrentarse a ese miedo. Pero en esa brújula interior que conecté, solté ese miedo, o digamos no lo solté porque él nunca se va a desaparecer de ti, pero sí aprendí a minimizarlo, a no darle tanto poder sobre mi vida, porque digamos como con ese miedo y esa confusión y esa difusión que uno tenía en su cabeza del hacer y del por qué y del norte que necesito, no hubiese tomado las decisiones que digamos hoy me llevan a un camino mejor, a un camino mucho más feliz, a un camino mucho más conectado como con lo que soy. Sí, porque el miedo cuando nos atrapa, el miedo es un tema demasiado paralizante y para hacer lo que estás haciendo, por ejemplo, que eso yo sé que hay personas que nos pueden estar escuchando en este momento, que ser empleados es un camino completamente válido y hay gente que es muy feliz ahí y está perfecto y puede ser un lugar muy seguro para uno invertir. Que hay veces yo he tenido empleados cuando los estoy asesorando y quieren renunciar a su trabajo para invertir o hacer otra cosa y a veces estar empleado puede ser la posición más segura Uh-huh. para hacer ese movimiento. Entonces te felicito por eso porque hiciste es un cambio que no es fácil, es un cambio que requiere valentía. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Muchos de pronto, como tú dices, que nos estén escuchando, temen ese último paso valga la redundancia, dar ese paso, sí, continuar, soltar ese miedo o de pronto no darle tanto poder y de lo cual te tiene de pronto paralizado, quizás un poco como infeliz del por qué lo estás haciendo y no entiendes el tampoco pues por qué lo estás haciendo. Bueno, y pasar por Vibra, estudiar y tener las conversaciones que hemos tenido uno a uno, que hemos tenido bastantes, con todos los insights, con toda la información que has ido adquiriendo y esa transformación personal que tú has tenido, ¿cuánto tiempo de vida crees que te has ahorrado con toda la información y el aprendizaje en Vibra? Uf, yo te diría que demasiado tiempo, sí, demasiado tiempo, que digamos el tiempo es el activo más valioso que todos tenemos porque no lo podemos recuperar y eso es súper claro que la gente lo sepa. La gente muchas veces entrega su tiempo y su energía a cosas que no los satisfacen, que no los llenan, que no los cubre, que no los hace felices, por ejemplo un empleo, un trabajo, una pareja, amigos, cualquier cosa. Y el tiempo, o sea, el tiempo realmente algo, eso lo comprendí yo una vez ingresé a estudiar, que el tiempo no, o sea, es la ley universal, el tiempo tú lo necesitas para todo y el tiempo es lo que te va a marcar a ti. Entonces, claro, si de pronto uno no tiene las herramientas, no tiene el conocimiento, no tiene como esa forma de entender que lo entiende uno acá en Vibra, le tomaría a uno muchísimo, valga la redundancia, ese tiempo para poder encontrar, como decir, ese norte, esa profundización de sí mismo, ese arreglo de sus finanzas personales, por ejemplo. Entonces sí, claro, eso tomaría demasiado tiempo, más doloroso todavía, incluso creería yo que de pronto mucho más dolor porque de pronto lo haría uno solo y acá uno se siente completamente acompañado, se siente completamente feliz, se siente uno que no estás solo, que no va a ser juzgado, que no te van a menospreciar por la persona que tú seas, por tu aspecto físico, eso no importa. Si me hago entender, acá no se te va a juzgar, no se te va a decir nada, sino que lo que se pretende es ayudar a que tú encuentres y conectes como contigo mismo. Y ahora que estamos hablando del tiempo, que tú sabes que eso es una cosa que en Vibra hacemos mucho hincapié porque muchas veces la gente cree que la calidad de vida solamente es ganar dinero y mucha gente no se da cuenta que a veces solamente persiguiendo la carrera de la rata, el perder tiempo le quita muchísima calidad de vida. Entonces, tú creerías, si comparas el Andrés de antes y el Andrés de hoy, a medida que le has dado más valor a tu tiempo y que es una moneda que no se puede ahorrar, no se puede atesorar y que se agota todos los días, ¿tú crees que el que una persona le empiece a dar más valor a su vida, a su tiempo, puede mejorar su calidad de vida? Sí, claro, por supuesto. Puede mejorar
pero con creces su calidad de vida, multiplicar sus ingresos X veces, porque el tiempo, mucha gente no se da cuenta de eso y la gente que sí sabe y aprende a entender que el tiempo no se recupera, lo que tú decías, no se invierte, no se guarda, no se almacena, el tiempo se vuelve lo más valioso sin importar realmente la cantidad de dinero. Viendo todo lo que aprendiste, Andrés, imagínate que no hubieras pasado por ninguno de estos programas, no hubiéramos tenido las conversaciones que hemos tenido y haciendo esa comparativa que hoy tienes esa información, ¿qué problemas o situaciones complicadas consideras tú que evitaste o te ahorraste? Uf, demasiado desgaste mental en cuanto a la organización, en cuanto al tema de relaciones con las demás personas, porque muchas veces uno está en la posición de juzgar y no entiende pues el por qué, digamos, X o Y persona cercana tuya, un familiar, un amigo, comete cierto acto o hace cierto tipo de cosas, pero que tú ya tienes la información, tú le puedes brindar y orientar para que la persona entienda el por qué realmente está haciendo eso y le puede estar perjudicando. Y si de todo el cambio que has tenido, porque tu cambio ha sido sustancial en tus experiencias, en tus viajes, en tu pasión por las motos, en el crecimiento de tu empresa, si pudieras definir un solo logro, el más grande, el que tú digas, este ha sido como lo más importante que he podido lograr con toda esta información, con todos tus cambios, con estos diálogos, con estos latigazos que me ha dado Juanes, ¿cuál sería? De tantos latigazos. A ver, del correazo que de pronto me haya marcado mucho, sí fue el tema de entender el tiempo, sí, realmente. Fue lo que mejor comprendí en el sentido de yo por qué estoy haciendo esto y aquí estoy perdiendo mi tiempo haciendo cosas que de pronto no me estén llenando, haciendo cosas que de pronto no van conmigo, haciendo cosas que de pronto estoy haciendo como por encajar o de pronto haciendo cosas que no me gustan y no quiero hacer, pero de todas formas las hago como por quedar bien, llamémoslo así. Fue el correazo del tiempo, la quijada o el golpe más que entendí fue el tema de la importancia del tiempo. Sí, realmente. Y ya que entiendes esa importancia, ¿qué cambió? O sea, ¿qué se transformó cuando hiciste ese clic y el lomo quedó tallado con ese correazo? Mejor dicho, yo realmente mi tiempo no tiene precio. Yo mi tiempo no lo, digamos, como no lo regalo en cosas que no me llenen, no me nutren, en cosas que no me permiten crecer y aplica pues como para cualquier aspecto, ¿cierto? Uno muchas veces, a pesar de que tiene amistades, uno realmente y que de pronto no te estén llenando, no te estén dando por buen camino, no te estén guiando, no te estén enseñando o no te estén aportando algo a tu vida, va a pasar, vas a cambiar de relaciones, de amistades, de amigos, de creencias familiares, te vas a empezar como organizar y entender que no, vení, es que yo tengo una estructura, este es mi día, pues así soy yo, tengo una estructura, tengo este día, hoy voy a hacer esto, mañana hago esto, luego hago esto, y todo muy metódico, pues como todo muy organizado. Y de esa forma me ha ayudado pues a crecer, me ha ayudado a conocerme mejor, me ha ayudado a no empezar como una paga incendios, tomo aquí, luego allí, y no, todo tiene un orden, todo tiene organización. Y sabes una cosa, eso que tú estás tocando es muy valioso porque, por ejemplo, yo con tantas personas que he atendido durante todos estos años, y yo creo que una de las cosas más brutales y más insatisfacción genera en nosotros es sentir que no estamos haciendo nada con nuestra vida. Es decir, que el Sí. tiempo se diluye, Uh-huh. ¿sí o no? Entonces, si hay una persona que nos está escuchando en este momento, que su tiempo se está diluyendo, que se la pasa scrolleando, que dedica 40 horas a las redes sociales, que no está haciendo nada productivo por su vida, que su vida se está perdiendo, que está dejando morir sus mejores talentos con él o con ella adentro, que no le está mostrando al mundo su mejor música y que Uh-huh. está indeciso si entra a hacer un trabajo con nosotros en Vibra, si está, como dices tú, si duda de aceptar esos correazos de conciencia para empezarse a mover, ¿tú qué le dirías? Yo le diría, acepte los correazos. Ya en la vida, sufra otro poquito más de correazos, pero correazos que le van a servir realmente, que le van a ayudar, que le van a aportar.
te van a hacer un clic, te van a cambiar el chip, te van a hacer entender, te van a cambiar la forma en cómo percibes las cosas, en cómo entiendes el mundo, en cómo se comunican los demás, en cómo te haces comunicar tú frente a los demás, en cómo tú como persona valiosa puedes entregarle a los demás. Cero miedo, entréguense a los correazos de Juan que no tienen pérdida y se los van a recordar, así como uno recuerda a los chanclas, exactamente lo mismo, no se les va a olvidar. Y, y si hay una persona que quiere emprender, que tiene una idea, que quiere sacar un negocio adelante y tiene miedo, tiene angustia, ¿por qué le dirías a esa persona de por qué invertir en su trabajo interior, en sus emociones, en su estructura, entender sobre los números, sobre cómo las emociones se conectan con las finanzas? ¿Qué le dirías de cómo el pasar por Vibra le puede aportar? Bueno, yo le diría que no, que va más allá de que pueda que esté asustado, porque puede ser una de las emociones que siente alguien cuando quiere tomar una decisión, es que ahí entraría el activo más valioso que es el tiempo y mucha gente que uno conoce, incluso mayor, vení, yo dediqué 30 años de mi vida, 40 años, de pronto en el ejercer algo que nunca lo hizo feliz y que cree que por, digamos, literalmente tú toda la vida vas a ser estudiante. O sea, tengas 40, tengas 5, tengas 20 o tengas 60, créeme que toda la vida vas a ser estudiante porque siempre vas a poder aprender algo y siempre va a haber ese tiempo que te va a permitir a ti, lo más importante, poder conectar contigo mismo y en cómo comprendes el mundo. Entonces, alguien que de pronto tenga una idea, tenga un negocio, quiera comenzar, quiera iniciar, número uno, suelte el miedo, suéltese, o sea, láncese, no se preocupe, que muchas de las cosas, uno, el mismo miedo se lo crea es uno mismo, o sea, literalmente uno mismo se crea el miedo. De venir, es que si yo invierto acá, venir, es que si yo me salgo de mi trabajo, venir, es que si yo tal cosa, son miedos que uno mismo se crea. Entonces, es uno mismo paralizándose. Pero cuando tú aprendes a tener ese valor de enfrentar y decir, no es que yo no soy Andrés el miedoso, digámoslo así, sino que yo soy Andrés el poderoso, lancémonos, hagámosle para adelante. Y también pues otra cosa importante es que nunca van a estar solos, nunca, créanme que en el camino del aprender siempre van a haber maestros y siempre van a haber compañeros de clase, digamos como de forma analógica para que me entiendan. Entonces van a ver esos maestros que te van a guiar en ese camino de emprender, hablando pues específicamente del que tiene una idea y quiere arrancar, y van a ver esos compañeros de clase que te van a apoyar y te van a ayudar a impulsar para que tú lo hagas. Y de todos esos correazos que has llevado, ¿tú podrías decirme de qué forma precisa y exacta te ayudaron? Me ayudaron mucho, digamos, la forma en cómo lo transmites o esa forma en cómo conectas cuando le quieres dar a entender a una persona, digamos, el porqué de algo que está errático, de algo que la persona de pronto no comprende o tiene miedo. Entonces, es porque, digamos, tú puedes decir algo muy técnico y la persona va a seguir como, ok, te comprendo, te entendí, pero no lo interioricé. En cambio, tú sí usas esa parte como las palabras que son, llamémoslo así, como la forma en que tú sabes que esa persona necesita escuchar tal cual lo que tú le vas a decir y hace clic. Entonces, no es solamente por yo decirte así, esto y esto, y la persona, ok, bien, no. ¿Cómo lo dices? Y la persona hace clic, o sea, la persona ahí mismo entiende, pero es por la forma en cómo tú lo comunicas, en la forma en cómo tú lo expresas o lo quieres hacer entender. Entonces, ¿cómo definirías de forma muy breve el cómo te ayudé? No, yo diría que sí, es como te decía, un maestro, como una persona que está dispuesta a ayudar a los demás, ayudar a los demás en tus conocimientos, en tus experiencias, en lo que tú has aprendido. Realmente es como, sí, es que no sé como qué palabra más, sería como un maestro, como un guía, como una forma de conectarse. Y de todo lo que hemos trabajado juntos y lo que hemos conversado uno a uno, qué fue lo que más te gustó de trabajar conmigo? No, como la forma ¿cómo se le dirá, hombre? Como la forma
sencilla, no hablando a mal de la sencillez, sino sencilla de poder hacer entender las cosas, porque uno tiene mucha confusión en su cabeza o mucho ruido mental o como mucha cosa, y a pesar de que tú veas la solución en internet, en una página, en que un amigo te mandó un audio, uno sigue como que perdido. Pero conecta mucho es el tema puntual en cómo lo hablas, o en cómo lo transmites, o en cómo lo escribes, pues, o en cómo lo haces entender a los demás. Entonces, esa fue como la forma más, pues, como mejor de poder uno decir, ah, ya entendí, o sea, ya comprendí. A pesar de que tuviese miles de herramientas, miles de personas, miles de cosas, no, ya como me lo transmitió Juan, fue que realmente pude hacer clic. Entonces, bueno, esa parte que estás explicando se cayó un pedacito, pero no importa, está bien dejarlo ahí. Y bueno, entonces, ¿cómo se proyecta el Andrés del futuro? Se proyecta de una forma sintiéndose más, digamos, no en el sobrepasar a los demás, sino más poderoso y seguro de sí mismo, comprendiendo y entendiendo la parte económica que ese módulo me fascina, o sea, como lo explicas, me encanta. Entonces, esa parte económica, esa parte de la percepción que tengo de mí mismo sólida, de la persona que yo sé que soy, la persona que yo sé que valgo, y la persona que yo sé que puedo darle valor a los demás. Entonces, Andrés, primero que todo te quiero dar las gracias por disponerte a este espacio, de compartirnos tu experiencia del Andrés de antes, del Andrés de hoy, el que se está proyectando, de ese hombre que empezó siendo empleado, con, digamos, esa brújula que quería tener, magnetizar bien al norte. Has tenido una transformación, hoy estás montando tu negocio, te estás conectando con la pasión de tu vida, que son las motos, ¿cierto? Porque tú no ves las motos como medio de transporte, sino que eso muchas personas lo podemos ver como un estilo de vida. Exacto. Un estilo de vida que conecta con la libertad, la movilidad, la ligereza, ¿cierto? La comunidad que se crea alrededor de eso. Te felicito por pasar de ese Andrés que sentía mucho miedo en tomar ciertas decisiones a un Andrés que se siente más empoderado, más fuerte, que confía más en sí mismo, y esa evolución que estás teniendo es brutal. Y ver, por ejemplo, la evolución de tu negocio, de cómo empezó, porque soy testigo de cómo empezó a cómo va hoy, Sí, eso son muy buenas noticias. no, Y hombre, Juan, más que agradecido realmente como con ese guía, ese maestro, esa forma de enseñar tuya, esa forma de poder transmitir tu conocimiento, lo que tú has aprendido durante años y lo que tú puedes enseñarle a los demás, eso es algo maravilloso, o sea, eso es algo que las personas, o sea, las personas no se pueden perder de semejantes correazos buenos, de semejantes, de poder hablar contigo, de poder escucharte, de poder entender cómo funcionan ciertas cosas. Entonces, no, hombre, más que agradecido uno poder encontrar una persona que siempre lo va a estar escuchando a uno, que no te va a juzgar, que te va a escuchar, que te va a entender, que te va a transmitir y que te va a ayudar en los diferentes aspectos que tengas de tu vida que de pronto es un poco como distorsionados. Cosa que me alegra, entonces nos vemos próximamente para otros correazos financieros. Hombre, que falten. Listo, Andrés, muchas gracias. Feliz noche. Hombre, Juan, te cuidas. Chao, papá. Listo.